Estaba parado frente al espejo con el traje puesto cuando todo cambió. A pocas horas de casarme con la mujer que creía que era el amor de mi vida, con los nervios en el cuerpo y una sonrisa que no podía controlar, sentí que alguien se acercaba por detrás. Era Oscar, el fotógrafo. Un hombre que apenas conocía, que había contratado 3 semanas antes para capturar el momento más importante de mi vida. Se acercó despacio, miró hacia los lados como si quisiera asegurarse de que nadie más pudiera escuchar, y entonces me habló al oído con una voz tan baja que tuve que contener la respiración para entenderlo. No te esfuerces tanto. Es mejor que no te cases con ella. Si quieres saber por qué, ve a casa ahora, y lo entenderás todo. Y se fue. Así. Sin explicación. Sin mirarme a los ojos. Dejó esas palabras flotando en el aire y desapareció entre la gente como si nada hubiera pasado. Yo me quedé paralizado frente al espejo, con el traje perfectamente puesto, el cabello peinado, los zapatos brillando, y el corazón latiendo de una manera que ya no tenía nada que ver con la emoción de casarme. Era miedo. Era confusión. Era algo que no sabía nombrar pero que me apretaba el pecho con una fuerza que no esperaba. ¿Quién era Oscar para decirme eso? ¿Qué podía saber él sobre Lorena? ¿Sobre nosotros? Lo contraté por recomendación de un conocido, intercambiamos apenas 4 mensajes por teléfono, nos vimos una sola vez para revisar los detalles del evento. Era un extraño. Un completo extraño que acababa de plantarme una bomba en el medio del pecho y había salido corriendo sin darme ninguna herramienta para desactivarla. Quise convencerme de que era una broma de mal gusto. Quise decirme que el hombre estaba loco, que quizás tenía algún problema personal, que sus palabras no significaban nada. Pero no podía. Porque había algo en su tono, algo en la manera en que me miró antes de alejarse, una fracción de segundo, apenas un instante, que me decía que él sabía exactamente lo que estaba diciendo. No era un hombre perturbado. Era un hombre que había visto algo. Y eso era mucho peor. Me senté en una de las sillas del salón de pruebas. Afuera se escuchaban voces, risas, el sonido de tacones sobre el piso de mármol. Todo el mundo estaba listo para celebrar. Los invitados llegarían en horas. La ceremonia estaba programada para las 6 de la tarde. Lorena en ese momento estaba en el salón de belleza con su hermana Edna, haciéndose el cabello, maquillándose, preparándose para caminar hacia mí con ese vestido blanco que yo había ayudado a pagar. Todo estaba en su lugar. Todo estaba perfecto. Excepto esas palabras que no podía sacarme de la cabeza. Ve a casa ahora, y lo entenderás todo. Llamé a Ernesto. Era mi mejor amigo desde hacía más de 20 años, el hombre que me conocía mejor que nadie, el padrino de mi boda, la persona en quien más confiaba en este mundo. Le conté lo que había pasado con Oscar, palabra por palabra, sin omitir nada. Esperaba que se riera. Esperaba que me dijera que estaba exagerando, que los nervios previos a la boda me estaban jugando una mala pasada, que el fotógrafo era un irresponsable y que lo olvidara. Pero Ernesto no se rió. Hubo una pausa larga. Demasiado larga. El tipo de pausa que te dice más que cualquier palabra. Federico, no sé de qué te habla ese hombre. Pero si algo te preocupa, habla con Lorena directamente. Ella te va a explicar todo. Eso fue todo lo que dijo. Y colgó. Algo en mí se rompió en ese momento. No de golpe, no con estruendo. Fue silencioso, lento, como una grieta que aparece en una pared y que al principio parece pequeña, insignificante, pero que ya está anunciando el derrumbe que viene. Ernesto llevaba años siendo mi amigo. Yo lo conocía. Sabía cómo hablaba cuando estaba tranquilo y cómo hablaba cuando algo lo perturbaba. Y en esa llamada, había algo en su voz que no era tranquilidad. Era contención. Era el sonido de alguien que está eligiendo muy cuidadosamente cada palabra para no decir lo que realmente sabe. Me puse de pie. Me quité el saco del traje despacio, lo doblé sobre la silla, y tomé las llaves de mi carro. Uno de los asistentes del salón me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, que volvía en un momento, que necesitaba buscar algo. Salí a la calle con el corazón en la garganta y el sol de la mañana pegándome en la cara como si el mundo no supiera lo que estaba pasando dentro de mí. Manejé en silencio. Sin música, sin llamadas, sin nada. Solo yo, la carretera y ese peso que no me dejaba respirar bien. El apartamento quedaba a 20 minutos del salón. 20 minutos que se sintieron como 2 horas. Cada semáforo en rojo era una eternidad. Cada curva del camino me hacía pensar en dar la vuelta, en regresar, en decirme que estaba cometiendo el error más grande de mi vida por hacerle caso a un extraño. Pero no di la vuelta.
Porque había algo más fuerte que la duda. Algo más fuerte que el miedo a equivocarme. Era esa voz pequeña que llevaba semanas intentando decirme algo y que yo me había negado a escuchar. Los pequeños detalles que había descartado como insignificantes. La vez que Lorena recibió una llamada tarde en la noche y salió al balcón para contestar. La mañana que encontré un mensaje en su teléfono y ella me dijo que era su prima. El día que llegué temprano a casa y ella tardó casi 40 minutos en abrir la puerta diciéndome que estaba dormida. Todo eso que yo había decidido no ver empezó a aparecer frente a mí mientras manejaba hacia casa. Y cuando finalmente estacioné el carro, cuando bajé y caminé hacia el edificio, cuando entré al elevador y presioné el botón del 7º piso, ya no era el mismo hombre que había salido del salón minutos antes. Era alguien que estaba a punto de descubrir una verdad que cambiaría todo. Lo sentía en los huesos. Lo sentía en cada paso. Las puertas del elevador se abrieron. Caminé por el pasillo. Saqué las llaves. Y antes de meter la llave en la cerradura, escuché voces adentro. Las voces eran bajas. Casi un murmullo. Pero estaban ahí, inconfundibles, filtrándose por debajo de la puerta como algo que no debería existir. Me quedé inmóvil en el pasillo, con la llave en la mano, sin respirar. Mi apartamento. Mi casa. El lugar que había comprado con 10 años de trabajo, que había reformado con mis propias manos, que había llenado de muebles, de cuadros, de vida. Ese lugar donde se suponía que Lorena no estaba. Ese lugar donde se suponía que no había nadie. Y sin embargo, había voces. Metí la llave despacio. La giré con cuidado, tratando de no hacer ruido, sin entender todavía por qué instintivamente quería entrar sin ser escuchado. La puerta se abrió en silencio. Di un paso adentro y me detuve. No tuve que buscar mucho. Estaban en la sala. Lorena y un hombre que yo conocía. Un hombre que había visto antes, aunque en ese momento mi mente tardó unos segundos en procesar quién era. Se llamaba Alberto. Lo había visto 2 o 3 veces en reuniones sociales, siempre de lejos, siempre como una figura de fondo en alguna foto, en alguna conversación que no me incluía. No era un extraño total, pero tampoco era alguien que tuviera razón de estar en mi apartamento un sábado por la mañana, pocas horas antes de mi boda, sentado en mi sofá, con el cabello despeinado y una camisa que claramente no había sido planchada esa mañana. Lorena lo escuchaba hablar. Estaba de espaldas a la puerta, con el cabello suelto, en ropa casual, muy lejos del salón de belleza donde se suponía que estaba. Reía de algo que él decía, con esa risa suave que yo conocía también, esa risa que creía que era solo mía. Ninguno de los dos me escuchó entrar. Me quedé paralizado. Literalmente paralizado. Como si el cuerpo hubiera decidido dejar de funcionar mientras la mente intentaba procesar lo que estaban viendo mis ojos. No era una escena ambigua. No había manera de malinterpretarla. La forma en que estaban sentados, la cercanía, la naturalidad con la que Lorena apoyó su mano sobre el brazo de él mientras reía. Eso no era una amistad. Eso no era una coincidencia. Eso era algo que llevaba tiempo ocurriendo, algo que tenía historia, algo que había crecido en la oscuridad mientras yo construía una vida que creía que era para los dos. Fue Alberto quien me vio primero. Su expresión cambió de golpe. La risa desapareció de su cara en una fracción de segundo y sus ojos se clavaron en mí con una mezcla de sorpresa y algo que, si tuviera que ponerle nombre, llamaría culpa. Lorena notó su cambio y siguió su mirada. Cuando se giró y me vio parado en la entrada de mi propio apartamento, con las llaves todavía en la mano y el traje de boda a medias puesto, su cara hizo algo que nunca voy a olvidar mientras viva. No mostró vergüenza. No mostró miedo. Mostró molestia. Como si yo fuera el problema. Como si yo fuera el intruso. Como si mi presencia en mi propia casa fuera el inconveniente de la mañana. Federico, ¿qué haces aquí?, me preguntó, con una voz que intentaba ser calmada pero que tenía un filo que yo nunca le había escuchado. No respondí de inmediato. Cerré la puerta despacio, caminé unos pasos hacia adentro y miré a Alberto, que ya estaba de pie, acomodándose la camisa con movimientos nerviosos, evitando mirarme a los ojos. Luego la miré a ella. A la mujer con quien esa misma tarde se suponía que iba a casarme. A la mujer por quien había reorganizado toda mi vida, había abierto mi casa, había mezclado mis finanzas, había hablado de futuro con una seriedad que me costó años de trabajo construir. Debería preguntarte yo lo mismo, dije. Y mi voz sonó extraña. Fría. No era la voz de alguien que estaba gritando por dentro, aunque por dentro el mundo se estaba derrumbando. Era la voz de alguien que de repente entiende muchas cosas al mismo tiempo. Lorena se puso de pie.
Cruzó los brazos. Y entonces hizo algo que todavía hoy, cuando lo recuerdo, me genera una mezcla de incredulidad y rabia que cuesta controlar. Suspiró, como si estuviera cansada, como si esta conversación fuera un trámite incómodo que preferiría evitar. Mira, Federico, esto no es lo que parece. Lo que parece. ¿Cuántas veces en la vida esa frase ha sido usada para intentar borrar lo que los ojos ya vieron con absoluta claridad? Lo que parece. Como si la realidad pudiera ser negociada con palabras, como si yo fuera tan ingenuo, tan desesperado por creerle, que fuera a sentir y a decir que sí, que quizás me equivoqué, que quizás interpreté mal lo que vi. Alberto, necesito que te vayas, dije. Sin alzar la voz. Sin insultos. Sin drama. Él no esperó que se lo repitiera. Tomó su chaqueta del respaldo de la silla, murmuró algo que no llegué a escuchar y salió por la puerta sin mirarme. Sus pasos en el pasillo fueron rápidos. El sonido del elevador llegó pocos segundos después. Y entonces quedamos solo Lorena y yo, en el apartamento que yo había comprado, rodeados de muebles que yo había elegido, bajo una luz de mañana que entraba por las ventanas que yo había instalado, y el silencio entre nosotros pesaba más que cualquier palabra. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Ella desvió la mirada. Federico, hoy es nuestro día. No hagas esto ahora. ¿Cuánto tiempo, Lorena? Otro silencio. Largo. Tenso. El tipo de silencio que confirma todo sin necesidad de palabras. Eso no importa, dijo finalmente, con una frialdad que me golpeó en el pecho como un puño. Lo que importa es lo que vamos a hacer ahora. La boda es en pocas horas. Hay 200 personas esperando. Hay una ceremonia reservada. Hay compromisos. No podemos simplemente. Compromisos, repetí. Y en ese momento algo dentro de mí se encendió. No era rabia ciega. Era algo más peligroso que eso. Era lucidez. ¿Me estás hablando de compromisos a mí? Lorena me miró con esa expresión que yo había confundido durante 2 años con seguridad, con carácter, con personalidad fuerte. Pero en ese momento, viéndola desde un lugar diferente, desde el lugar de alguien que ya sabía la verdad, esa expresión no era seguridad. Era control. Era la cara de alguien que estaba acostumbrado a manejar las situaciones a su favor, a reencuadrar la realidad para que siempre saliera ganando. Federico, si arruinas esta boda, vas a quedar mal con todo el mundo. Con tu familia, con tus amigos, con los invitados. ¿Sabes lo que va a costar cancelar todo esto a último momento? Ya pagaste el salón, el catering, la música, todo. ¿Lo vas a tirar a la basura por una tontería? Una tontería. Así llamó a lo que acababa de ver. Una tontería. Me quedé mirándola durante varios segundos. Y en esos segundos, algo cristalizó dentro de mí. Algo que no sabría explicar bien con palabras, pero que se sintió como despertar de un sueño muy largo. Porque en ese momento no solo estaba viendo a una mujer que me había traicionado. Estaba viendo, por primera vez con total claridad, a la persona real que había estado frente a mí todo ese tiempo y que yo me había negado a ver. La manera en que manejaba la situación, la velocidad con que intentó redirigir la conversación hacia el costo económico, hacia el que dirán, hacia todo excepto lo que realmente importaba. Eso no era el comportamiento de alguien sorprendido. Era el comportamiento de alguien que había ensayado este momento, que lo había anticipado, que tenía un plan. Y entonces recordé algo. Algo pequeño, aparentemente insignificante, que había pasado 3 semanas atrás y que en ese momento, parado en mi sala con el corazón roto y la mente más despierta que nunca, adquirió un peso completamente diferente. Lorena me había pedido que firmara unos papeles. Lorena me había pedido que firmara unos papeles. 3 semanas antes. Un martes por la noche, después de cenar, mientras yo estaba sentado en el sofá revisando unos correos del trabajo. Se acercó con una carpeta delgada, la puso sobre la mesa de centro y me dijo que era documentación para el registro civil, trámites administrativos del matrimonio, cosas que había que resolver antes de la ceremonia. Me lo explicó rápido, con esa seguridad que yo siempre admiré en ella, como si fuera algo rutinario, algo sin importancia, algo que no merecía más de 5 minutos de atención. Yo confié en ella. Firmé sin leer. En ese momento me pareció lo más natural del mundo. Llevábamos 2 años juntos. Estábamos a semanas de casarnos. ¿Por qué iba a desconfiar? ¿Por qué iba a sentarme a leer página por página un documento que ella me presentaba como un simple trámite? Era la mujer que amaba. Era mi futura esposa.
La confianza era lo único que yo creía que no podíamos perder entre nosotros. Pero ahora, parado en esa sala, mirándola hablar de compromisos y de costos y de reputaciones como si la traición que yo acababa de descubrir fuera un problema logístico, algo dentro de mí me gritaba que esos papeles no eran lo que ella me había dicho que eran. No sé cómo lo supe. No sé si fue intuición, o si fue que de repente todos los pedazos encajaron de una manera que no podía ignorar. Pero lo supe, con una certeza que me heló la sangre. Lorena, dije, interrumpiéndola en medio de su discurso sobre la ceremonia y los invitados. ¿Qué firmé hace 3 semanas? Ella parpadeó. Un movimiento pequeño, casi imperceptible. Pero yo lo vi. Ya te lo expliqué. Eran documentos del registro civil. Quiero verlos. Federico, ahora no es el momento de... Quiero verlos ahora. Hubo un silencio distinto al anterior. Este no era el silencio de alguien que está eligiendo palabras. Era el silencio de alguien que está calculando, que está midiendo hasta dónde puede llegar la situación. Lorena me miró durante unos segundos con esa expresión controlada que ya había aprendido a leer de otra manera, y luego dijo algo que confirmó todo lo que mi instinto me estaba gritando. Esos documentos están en la notaría. No los tengo aquí. Mentira. Lo supe en el instante en que lo dijo. Porque Lorena era una mujer meticulosa, organizada hasta el extremo, de las que guarda cada recibo, cada contrato, cada papel con fecha y sello en carpetas perfectamente ordenadas. Había vivido en mi apartamento durante 8 meses. Conocía sus hábitos mejor que los míos. Ella no dejaba documentos importantes en una notaría sin tener una copia en casa. Nunca. Eso no era Lorena. Me fui directo al cuarto. Ella me siguió hablando desde la sala, elevando un poco la voz, diciéndome que me estaba comportando de manera irracional, que estaba arruinando el día más importante de nuestras vidas, que después podíamos hablar de todo con calma. Pero yo ya no la estaba escuchando. Fui al closet donde ella guardaba sus cosas, abrí el cajón de arriba, el que siempre tenía con llave pero cuya llave yo sabía dónde estaba porque una vez ella misma me la había mostrado para un trámite urgente, y ahí estaba la carpeta. Azul. Con una etiqueta blanca en el lomo. La abrí. Y el mundo se detuvo. No eran documentos del registro civil. Eran documentos de una sociedad de bienes. Una sociedad que, según lo que tenía frente a mis ojos, me convertía a mí en copropietario de deudas que yo nunca había contraído, y convertía a Lorena en beneficiaria directa del 50% de mi apartamento en caso de separación o muerte. Había páginas y páginas de texto legal denso, con mis firmas al final de cada una. Mis firmas. Que yo había puesto sin leer, en un martes por la noche, mientras revisaba correos de trabajo, porque confié en la mujer que decía amarme. Las manos me temblaban. No de rabia. De algo más profundo que la rabia. De esa sensación que te da cuando entiendes que ha sido estudiado, planificado, utilizado con una frialdad que no tiene nada que ver con el amor. Esto no era una traición impulsiva. Esto no era alguien que se enamoró de otra persona y no supo manejarlo. Esto era un plan. Cuidadoso, deliberado, ejecutado con paciencia y con una precisión que solo viene de alguien que lleva mucho tiempo pensando en ello. Lorena apareció en la puerta del cuarto. Me vio con la carpeta en las manos. Y por primera vez desde que había entrado al apartamento, su expresión cambió. No fue vergüenza. No fue arrepentimiento. Fue algo más cercano al cálculo de alguien que está evaluando si todavía puede controlar la situación. Federico, escúchame. Necesito que te calmes y que escuches lo que te voy a decir. Ya estoy muy calmado, respondí. Y era verdad. Porque la rabia que cualquiera esperaría sentir en ese momento había sido reemplazada por algo diferente. Por una claridad absoluta. Por la sensación de que finalmente estaba viendo todo con los ojos abiertos, y que esa visión, por más dolorosa que fuera, me daba un poder que no había tenido hasta entonces. Esto no tiene por qué ser una guerra, dijo ella, acercándose un paso. Podemos resolverlo de manera inteligente. Los dos somos adultos. Los dos sabemos lo que hay en juego. Si te casas conmigo hoy, si seguimos adelante con la boda, yo te prometo que podemos renegociar los términos de ese acuerdo después. En privado. Sin involucrar a nadie más. Me quedé mirándola. Renegociar, repetí. Sí, podemos llegar a un acuerdo que sea justo para los dos. Justo para los dos. Qué manera tan elegante de decir que quería seguir teniendo acceso a lo que era mío. Que el plan no había terminado solo porque yo había llegado temprano a casa. Que en su mente,
Todavía había una versión de esta historia en la que ella salía ganando. Eso era lo que me estaba ofreciendo. No una disculpa. No una explicación. Una negociación. Y en ese momento pensé en Ernesto. En la pausa larga que había hecho cuando le conté lo del fotógrafo. En las palabras que había elegido con tanto cuidado. En la manera en que me había dicho que hablara con Lorena directamente, sin ofrecerse el mismo venir, sin mostrar la indignación que cualquier amigo de verdad habría sentido al escuchar que alguien le estaba advirtiendo a su mejor amigo que no se casara. Ernesto sabía algo. Ernesto había sabido algo todo el tiempo. Y había elegido callar. ¿Por qué? Esa pregunta empezó a crecer dentro de mí como algo vivo, como algo que no iba a dejarme tranquilo hasta que tuviera una respuesta. Porque si Lorena había planeado todo esto, si había preparado documentos, si había involucrado a Alberto, si llevaba quién sabe cuánto tiempo construyendo esta trampa alrededor de mí, era imposible que lo hubiera hecho completamente sola. Alguien la había ayudado. Alguien que me conocía. Alguien que sabía cuándo estaba en casa y cuándo no, cuáles eran mis hábitos, mis horarios, mis puntos ciegos. Y Ernesto me conocía mejor que nadie en este mundo. Cerré la carpeta despacio. La puse bajo mi brazo. Y miré a Lorena con una calma que en ese momento yo mismo no terminaba de entender de dónde venía. Voy a necesitar que salgas de mi apartamento, dije. Ella abrió la boca. La cerró. Volvió a abrirla. Federico, si haces esto, vas a arrepentirte. Tengo mis derechos. Esos documentos están firmados por ti. Legalmente. Legalmente, la interrumpí. Voy a necesitar que hables con mi abogado. No conmigo. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Fue el silencio de alguien que acaba de darse cuenta de que el terreno que creía controlar se está moviendo bajo sus pies. Lorena me miró durante un momento largo, con esa expresión calculadora que ya no me engañaba, y luego, sin decir una palabra más, tomó su bolso de la silla y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. Vas a arrepentirte, repitió. Pero esta vez su voz no tenía la seguridad de antes. Tenía algo más parecido a una advertencia desesperada. A las palabras de alguien que siente que está perdiendo el control de algo que creía tener asegurado. La puerta se cerró. Y yo me quedé solo en mi apartamento, con la carpeta bajo el brazo, el traje de boda a medias puesto, y una certeza absoluta de que esto no había terminado. Que lo que acababa de pasar era solo el principio. Que había preguntas que todavía no tenían respuesta, y que algunas de esas respuestas iban a doler mucho más que todo lo que ya había descubierto. Porque Ernesto seguía sin llamarme. Y eso me decía todo. Ernesto seguía sin llamarme. Habían pasado casi 2 horas desde que le conté lo del fotógrafo y colgó con esa pausa larga que todavía me resonaba en la cabeza. 2 horas en las que yo había manejado hasta mi apartamento, había encontrado a Lorena con Alberto, había descubierto los documentos, había pedido a Lorena que se fuera. 2 horas de un mundo que se derrumbaba en cámara lenta. Y mi mejor amigo de 20 años, el hombre que se suponía que era mi padrino de bodas, el hombre que debería haber estado llamándome cada 10 minutos preguntando cómo estaba, no había marcado mi número ni una sola vez. Me senté en el sofá. El mismo sofá donde minutos antes estaban sentados Lorena y Alberto. Me levanté de inmediato. Fui a la cocina, puse agua a calentar sin saber bien por qué, y me quedé apoyado en el mesón mirando la carpeta azul que había dejado sobre la mesa. Mis firmas. Página tras página. Había firmado mi propio problema sin leer una sola línea. La sensación que eso me generaba no era solo rabia. Era algo más oscuro. Era la vergüenza silenciosa de entender que te creyeron tan confiado, tan enamorado, tan dispuesto a creer lo mejor de la persona que amabas, que te convirtieron en el instrumento de tu propia trampa. Tomé el teléfono y llamé a Ernesto. 4 timbres. 5. Buzón de voz. Volví a llamar. 3 timbres. Buzón de voz. Me estaba ignorando. No había otra explicación. Ernesto siempre contestaba. Era uno de esos hombres que revisan el teléfono constantemente, que responden mensajes en minutos, que nunca dejan una llamada sin atender a menos que estén en una reunión importante. Y un sábado por la mañana, el día de la boda de su supuesto mejor amigo, no tenía ninguna reunión importante. Le escribí un mensaje. Corto. Directo. Sé que sabes algo. Necesito que me llames. El doble cheque azul apareció casi de inmediato. Lo había leído. Y no respondió. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Me quedé mirando el techo durante un momento largo. Pensando.
ordenando las piezas de un rompecabezas que de repente era mucho más grande de lo que había imaginado cuando salí del salón esa mañana. Porque una cosa era que Lorena me hubiera traicionado. Eso dolía, claro que sí, dolía con una intensidad que no sabía bien cómo procesar todavía. Pero Lorena era alguien con quien llevaba 2 años. Alguien a quien creía conocer, pero que evidentemente tenía una cara que yo nunca había logrado ver del todo. Ernesto era diferente. Ernesto era 20 años de historia. Era el hombre que estuvo conmigo cuando perdí a mi padre. El que me ayudó a cargar cajas cuando me mudé a este apartamento. El que conocía cada decisión importante que yo había tomado en mi vida adulta, cada miedo, cada sueño, cada número de cuenta bancaria, cada detalle de mis finanzas porque en algún momento habíamos hablado de hacer un negocio juntos y yo le había abierto mis libros con total confianza. Mis finanzas. Ahí estaba otra vez esa palabra. Esa conexión que mi mente seguía haciendo y que yo seguía intentando no terminar de formular porque sus implicaciones eran demasiado grandes. Me levanté. Fui al cuarto. Abrí mi computadora y entré a la plataforma de mi banco. Revisé los movimientos de los últimos 3 meses con una atención que nunca antes le había dedicado a esa pantalla. Todo parecía normal a primera vista. Los gastos habituales, los pagos de servicios, las transferencias para los preparativos de la boda. Pero entonces vi algo que hizo que se me detuviera la respiración por un momento. Había 3 transferencias. De montos medianos, nada que disparara una alarma inmediata. La primera por $4,000, hace 2 meses y medio. La segunda por $3,500, hace mes y medio. La tercera por $5,000, hace exactamente 3 semanas. El mismo día que Lorena me presentó los papeles para firmar. Las 3 transferencias iban a la misma cuenta. Una cuenta que yo no reconocía. Intenté recordar si había autorizado algún pago de ese tipo. Algún proveedor de la boda, algún depósito para algún servicio. Pero nada encajaba. Los pagos de la boda los había hecho yo mismo, personalmente, directamente a cada proveedor, y los tenía todos registrados en una carpeta diferente. Estas transferencias no correspondían a nada de lo que yo recordaba haber autorizado. El estómago se me revolvió. Tomé el teléfono y llamé al banco. Esperé en línea 4 minutos que se sintieron como 40. Cuando finalmente me atendió un asesor, le pedí información sobre esas 3 transferencias, quién las había autorizado, desde qué dispositivo, con qué credenciales. La respuesta que recibí me dejó sin palabras durante varios segundos. Las 3 transferencias habían sido autorizadas desde mi propio dispositivo. Desde mi teléfono. Con mi huella digital. Colgué despacio. Me quedé sentado en el borde de la cama, mirando el suelo, mientras mi mente trabajaba a una velocidad que no podía controlar. Mi teléfono. Mi huella. Pero yo no recordaba haber autorizado nada de eso. Lo cual solo podía significar una cosa. Que alguien había usado mi teléfono mientras yo dormía, o mientras lo tenía cerca y no prestaba atención, y había puesto mi dedo sobre el sensor sin que yo me diera cuenta. Lorena dormía conmigo. Lorena tenía acceso a mi teléfono todas las noches. $12,500. Eso era lo que habían sacado de mi cuenta en 2 meses y medio, de a poco, en transferencias que no eran tan grandes como para disparar una alerta inmediata pero que sumadas representaban una cantidad significativa. Y yo no me había dado cuenta. Porque nunca revisaba los movimientos con detalle. Porque confiaba. Porque estaba ocupado siendo feliz, planeando una boda, construyendo un futuro con una mujer que en realidad estaba desmantelando el mío en silencio. Me pregunté a dónde iba ese dinero. Y entonces pensé en algo que Lorena había dicho una vez, en una conversación casual que yo había olvidado casi de inmediato porque en ese momento no tenía ningún peso. Había mencionado que Ernesto le había recomendado a alguien para una inversión. Que era una oportunidad interesante. Que quizás yo debería considerar diversificar mis ahorros. Yo le había dicho que no me interesaba, que prefería mantener mis finanzas simples, y ella había cambiado el tema sin insistir. Ernesto. Otra vez Ernesto. Me levanté de golpe. Caminé hasta la ventana y miré hacia la calle sin ver nada realmente. Porque en ese momento lo que estaba viendo no era la calle ni los autos ni la gente que pasaba sin saber lo que estaba ocurriendo en el 7º piso de ese edificio. Lo que estaba viendo era un mapa. Un mapa de conexiones que se iba dibujando solo, sin que yo lo buscara, con una lógica que era imposible ignorar. Lorena y Alberto juntos en mi sala. Lorena con documentos que me convertían en deudor de cosas que no había contraído. Lorena con acceso a mi teléfono y a mis cuentas. Ernesto que sabía algo y había elegido callar.
Ernesto que conocía mis finanzas mejor que nadie. Ernesto que había mencionado inversiones a través de Lorena. No era una traición de pareja. Era una estafa. Cuidadosa, coordinada, ejecutada entre al menos dos personas que me conocían bien, que habían estudiado mis hábitos, mis puntos ciegos, mi nivel de confianza, y que habían construido un plan para quedarse con una parte significativa de lo que yo había tardado toda una vida en construir. La boda era parte del plan. Los documentos firmados eran parte del plan. Las transferencias eran parte del plan. Todo encajaba con una precisión que me generaba una mezcla de horror y de una admiración fría e involuntaria por la audacia de lo que habían intentado hacer. Intentado. Porque todavía no lo habían logrado. Respiré hondo. Una vez. 2 veces. Y en ese momento tomé una decisión que cambiaría todo lo que vendría después. No iba a llamar a Lorena. No iba a confrontar a Ernesto. No iba a cancelar la boda con un escándalo que les diera tiempo de reaccionar, de esconder evidencia, de preparar su defensa. Iba a hacer algo mucho más inteligente que todo eso. Iba a llamar a mi abogado. Y mientras marcaba el número, recordé algo que 3 meses atrás me había parecido una exageración, pero que ahora me llenaba de una gratitud enorme. Mi abogado, un hombre llamado Oscar que llevaba años manejando mis contratos de negocio, me había dicho en una reunión rutinaria que era recomendable que cualquier documento que firmara relacionado con bienes o finanzas pasara primero por sus manos. Yo le había dicho que sí, claro, por supuesto, con esa distracción de quien escucha un consejo sensato pero no cree que vaya a necesitarlo nunca. No había seguido ese consejo con los papeles que Lorena me presentó, pero había hecho algo más importante todavía. 3 semanas antes, el mismo día que firmé esos documentos sin leerlos, había firmado también otros papeles. Eso sí, con plena conciencia, en la oficina de mi abogado, como parte de una reestructuración de mi empresa que llevábamos meses preparando. Papeles que transferían la titularidad del apartamento a una figura jurídica diferente. Una sociedad de responsabilidad limitada creada a nombre de mi empresa, de la cual yo era el único socio. Lo que Lorena no sabía, lo que Ernesto no sabía, lo que nadie sabía excepto mi abogado y yo, era que en el momento en que firmé esos documentos que ella me presentó como trámites del registro civil, el apartamento ya no estaba a mi nombre personal. Los documentos que ella me hizo firmar no valían nada. Mi abogado contestó al segundo timbre. Se llamaba Edmundo, aunque todo el mundo le decía simplemente licenciado. Llevaba 12 años manejando los asuntos legales de mi empresa, un hombre metódico, frío cuando la situación lo requería, y con una capacidad para procesar información compleja en segundos que siempre me había impresionado. No era el tipo de persona que se alteraba fácilmente. Pero cuando terminé de contarle todo, desde el susurro de Oscar en el salón hasta los documentos de la carpeta azul, pasando por las transferencias y la conexión con Ernesto, hubo una pausa al otro lado de la línea que me dijo que incluso él estaba procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. ¿Tienes la carpeta contigo ahora mismo?, preguntó. Sí. Está frente a mí. No la sueltes. No la fotografíes desde tu teléfono personal. No la compartas con nadie. Quiero que vengas a mi oficina en este momento. Edmundo, hoy era mi boda. Lo sé. Y por eso mismo necesitas estar aquí ahora. Federico, escúchame bien. Lo que me estás describiendo no es solo una infidelidad. Si los documentos son lo que me estás diciendo que son, estamos hablando de fraude. De falsedad en documentos privados. De posible estafa agravada. Esto tiene implicaciones que van mucho más allá de una separación. Esas palabras cayeron sobre mí con un peso particular. Fraude, estafa, palabras que yo asociaba con noticias en televisión, con historias que les pasaban a otras personas, con casos que uno lee en el periódico, con esa mezcla de incredulidad y distancia cómoda que da saber que a uno nunca le va a ocurrir algo así. Y sin embargo ahí estaba yo, sentado en mi propio apartamento, con una carpeta de documentos fraudulentos bajo el brazo y $12,500 menos en mi cuenta bancaria. Voy para allá, dije. Me cambié de ropa. Guardé la carpeta azul en un bolso, encima le puse una chaqueta para que no se viera. Antes de salir, me detuve un momento en la entrada y miré el apartamento. Los muebles que había elegido uno por uno. Los cuadros en las paredes. La cocina que había reformado el año anterior. Todo eso que era mío, que había construido con años de trabajo, que alguien había intentado quitarme con una carpeta de papeles y mi propia firma usada en mi contra. Sentí algo extraño en ese momento. No era tristeza exactamente.
Era algo más parecido a la determinación silenciosa de alguien que acaba de entender las reglas reales del juego en el que lleva tiempo participando sin saberlo. Y que decide, desde ese momento en adelante, jugar con los ojos completamente abiertos. Cerré la puerta, bajé al carro, y manejé hacia la oficina de Edmundo con una calma que yo mismo no terminaba de entender pero que agradecía profundamente. En el camino, el teléfono vibró. Era un mensaje de Lorena. Federico, necesitamos hablar. Hay cosas que no sabes. Cosas que te pueden ayudar a entender todo mejor. Llámame, por favor. Lo leí una vez. Lo guardé sin responder. Porque ya conocía ese tono. Era el tono de alguien que detecta que está perdiendo terreno y busca recuperarlo con información controlada, con una versión de los hechos cuidadosamente editada para proteger sus propios intereses. Lorena no quería que yo entendiera. Lorena quería que yo creyera lo que ella eligiera contarme. Eso ya no iba a funcionar. 10 minutos después llegué al edificio donde Edmundo tenía su oficina. Un sábado, pero él ya estaba ahí cuando entré. Me recibió en la puerta de su despacho con esa expresión seria que usaba cuando algo era realmente importante, me señaló la silla frente a su escritorio y extendió la mano hacia la carpeta antes de que yo dijera nada. La revisó en silencio durante varios minutos. Pasaba las páginas despacio, se detenía en algunos párrafos, los leía 2 veces, hacía pequeñas marcas con un lápiz en los márgenes. Yo lo observaba sin decir nada, con las manos juntas sobre las rodillas, esperando. Afuera de la ventana la ciudad seguía su ritmo de sábado normal, completamente ajena a lo que estaba ocurriendo en ese despacho. Finalmente Edmundo levantó la vista. ¿Tú sabes lo que firmaste aquí? Ahora sí. Esto no es un documento del registro civil, Federico. Esto es una cesión parcial de derechos sobre bienes inmuebles, estructurada de una manera que en condiciones normales te hubiera obligado a compartir el valor del apartamento en caso de disolución del vínculo matrimonial. Hay cláusulas aquí que están redactadas de manera muy específica para maximizar el beneficio de la otra parte en cualquier escenario de separación o fallecimiento. Es válido. Edmundo hizo una pausa. Y entonces hizo algo que no esperaba. Sonrió. No una sonrisa grande, no algo que desentona con la gravedad del momento. Fue una sonrisa pequeña, casi imperceptible, la de alguien que acaba de encontrar la pieza que hace que todo el rompecabezas tenga sentido. ¿Recuerdas lo que firmamos hace 3 semanas en esta misma oficina? La reestructuración de la empresa. Exacto. La transferencia de titularidad del apartamento a la sociedad de responsabilidad limitada. Golpeó suavemente la carpeta con el dedo. Este documento que ella te hizo firmar hace referencia al apartamento como bien inmueble a tu nombre personal. Pero en el momento en que tú pusiste tu firma aquí, ese apartamento ya no estaba a tu nombre personal. Llevaba 72 horas siendo propiedad de tu empresa. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios que había experimentado ese día. Fue un silencio lleno de algo que costaba nombrar pero que se sentía como el aire entrando a los pulmones después de haber estado demasiado tiempo bajo el agua. Entonces el documento no vale nada, dije. El documento tiene tus firmas. Eso siempre es un problema que hay que manejar con cuidado. Pero en términos de lo que pretendía lograr, que era darte acceso sobre un bien que ya no era tuyo en términos personales, sí. Es papel. Papel con tus firmas, pero papel. Cerré los ojos un momento. Solo un momento. ¿Y las transferencias? Edmundo frunció el ceño cuando le mostré los movimientos bancarios desde mi teléfono. Tomó nota de los montos, las fechas, el número de cuenta de destino. Me preguntó si yo había autorizado alguna de esas transacciones conscientemente. Le dije que no. Me preguntó si Lorena había tenido acceso físico a mi teléfono desbloqueado durante esos periodos. Le dije que sí, que había dormido en mi apartamento durante 8 meses. Eso es acceso no autorizado a cuentas bancarias, dijo. Con las fechas y los movimientos que me estás mostrando, más una declaración tuya ante notario, podemos iniciar una denuncia penal por fraude electrónico. $12,500 es una cantidad que en la mayoría de las jurisdicciones califica como delito grave, no como falta menor. ¿Y Ernesto? Levanté la vista hacia Edmundo cuando hice esa pregunta, porque era la que más me costaba formular. No por miedo a la respuesta, sino porque nombrar a Ernesto en ese contexto, convertirlo de amigo a posible cómplice de una estafa, era cruzar una línea que una vez cruzada no tenía regreso. Si hay evidencia de que participó en la planificación o ejecución de cualquiera de estas acciones, puede ser imputado como coautor, respondió Edmundo sin rodeos.
¿Tienes algo concreto que lo vincule? Pensé en la conversación sobre inversiones que Lorena había mencionado. Pensé en la pausa larga al teléfono. Pensé en los mensajes ignorados. Pensé en algo más, algo que en ese momento apareció en mi memoria con una claridad que me sorprendió, una conversación de hace 4 meses en la que Ernesto me había preguntado, de manera aparentemente casual, si yo había pensado en actualizar mi testamento ahora que iba a casarme. En ese momento me había parecido una pregunta sensata de un amigo responsable. Ahora tenía un significado completamente diferente. Dame hasta mañana, le dije a Edmundo. Necesito revisar algunas cosas. De acuerdo. Pero Federico, escúchame. Se inclinó levemente hacia adelante. A partir de este momento, no hables con Lorena sin que yo esté presente o sin grabar la conversación donde la ley lo permita. No confrontes a Ernesto todavía. No canceles nada públicamente, no hagas ningún movimiento que les dé señales de lo que estás haciendo. ¿Entiendes? Asentí. Una cosa más, agregó. El fotógrafo. El hombre que te avisó esta mañana. Necesito que lo localices. Porque alguien que estaba en ese salón, contratado para ese evento, decidió arriesgar su trabajo y posiblemente su seguridad para avisarte. Eso no se hace sin una razón muy concreta. Ese hombre sabe algo más. Y necesitamos saber qué es. Salí de la oficina de Edmundo 20 minutos después con la carpeta bajo el brazo y algo que no había tenido en todo el día hasta ese momento. Un plan. Encontrar a Oscar no fue tan difícil como pensé. Tenía su número guardado en el teléfono desde cuando lo contraté. Le había enviado 4 mensajes en total durante el proceso de coordinación de la boda, mensajes cortos y prácticos sobre horarios y locaciones, el tipo de conversación que uno tiene con un proveedor de servicios sin imaginar que ese intercambio algún día iba a adquirir una importancia completamente diferente. Marqué su número desde el estacionamiento del edificio de Edmundo, sin saber bien qué esperaba, sin saber si iba a contestar o si iba a ignorarme igual que Ernesto. Contestó al primer timbre. Sabía que ibas a llamar, dijo. Su voz era tranquila. No era la voz de alguien sorprendido. Era la voz de alguien que había estado esperando exactamente esta llamada. Necesito verte, le dije. Lo sé. Dime dónde estás. Nos encontramos en un café a 10 minutos de donde yo estaba. Llegué primero y lo vi entrar por la puerta con esa misma calma que había tenido en el salón cuando se acercó a susurrarme al oído. Era un hombre de unos 50 años, de complexión media, con el cabello canoso y unos ojos que miraban con una atención particular, como si estuvieran siempre evaluando algo. Se sentó frente a mí, pidió un café solo, y me miró con una expresión que no era lástima pero que tampoco era indiferencia. Era algo más cercano a la solidaridad tranquila de alguien que ha pasado por algo parecido. ¿Fuiste a casa?, preguntó. Sí. ¿Y? Encontré lo que había que encontrar. Asintió despacio, como si eso confirmara algo que ya sabía. Tomó el café que le habían traído, lo sostuvo entre las manos sin beberlo todavía, y entonces empezó a hablar. Me contó que llevaba 3 años trabajando como fotógrafo de eventos sociales en la ciudad. Bodas, quinceañeras, aniversarios corporativos. En ese tiempo había conocido a cientos de personas, había capturado miles de momentos, había entrado y salido de la vida de extraños con su cámara como único vínculo. Pero había algo que nadie consideraba cuando contrataba a un fotógrafo, y era que un fotógrafo pasa horas invisible en los espacios más íntimos de un evento. Nadie le presta atención. Nadie baja la voz cuando él está cerca. Nadie modera lo que dice o lo que hace porque la cámara vuelve al fotógrafo parte del mobiliario. Y Oscar había visto muchas cosas en 3 años de trabajo invisible. Hace 6 meses, dijo, fotografié una reunión privada. Un evento pequeño, de negocios, en un restaurante del centro. Me contrató una empresa para documentar la cena. Hizo una pausa. Lorena estaba ahí. Y Ernesto también. Me quedé quieto. No me llamaron la atención en ese momento. 2 personas en una cena de negocios, nada extraordinario. Pero escuché cosas. Fragmentos de conversación que en ese momento no entendí del todo, pero que guardé en algún lugar de la memoria porque había algo en el tono que no encajaba con una reunión de negocios normal. Bebió el café. Hablaban de un apartamento. De documentos. De un hombre que confiaba demasiado. No escuché tu nombre en ese momento. Pero escuché suficiente para saber que estaban planeando algo. Y no hiciste nada. No lo dije con agresividad. Era una pregunta genuina. No tenía nada concreto.
Fragmentos de conversación que cualquier abogado hubiera descartado en 30 segundos. ¿Qué iba a hacer? Llamar a la policía y decirles que escuché a 2 personas hablar de documentos en una cena. Negó con la cabeza. Seguí con mi vida. Archivé lo que había escuchado y lo olvidé casi por completo. Casi. Porque 2 semanas después, mientras revisaba las fotos de esa noche para entregarlas al cliente, vi algo en una de las imágenes que no había notado en el momento. Lorena y Ernesto estaban inclinados sobre la mesa, y sobre la mesa había papeles. Documentos con membrete. Y aunque la foto no era suficientemente nítida para leer el texto, sí era suficientemente clara para ver algo en la esquina superior de uno de los documentos. Hizo una pausa. Una dirección. La dirección de tu edificio, Federico. El aire en el café de repente se sintió más denso. Busqué la dirección. Encontré que el apartamento registrado en ese número pertenecía a un hombre llamado Federico. No tenía más datos. Lo dejé ahí. Miró hacia la ventana un momento. Hasta que me llegó la solicitud de cotización para fotografiar una boda. Con tu nombre completo. Y cuando vi el nombre del novio y recordé la dirección, supe que era la misma persona. Por eso aceptaste el trabajo. Por eso acepté el trabajo. Necesitaba ver con mis propios ojos si lo que había escuchado esa noche tenía algo que ver con lo que estaba pasando. Y cuando llegué al salón esta mañana y vi a Lorena con esa sonrisa perfecta, con todo bajo control, con esa manera de moverse por el espacio como si fuera la dueña de todo lo que tocaba. Negó lentamente con la cabeza. Supe que tenía que decirte algo. Aunque no tuviera pruebas. Aunque pareciera un loco. Porque si yo hubiera estado en tu lugar, habría querido que alguien me dijera algo. Me quedé mirándolo durante un momento largo. Este hombre, este completo extraño que yo había contratado para fotografiar el día más importante de mi vida, había arriesgado su reputación profesional, su contrato, posiblemente su seguridad, para susurrarme 4 palabras al oído que me habían salvado de cometer el error más costoso de mi vida. Y lo había hecho sin garantías, sin saber si yo le iba a creer, sin saber si yo iba a reaccionar con gratitud o con indignación. La foto, dije de repente. La foto donde se ve la dirección del edificio. Todavía la tienes. Oscar metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un sobre pequeño. Lo puso sobre la mesa y lo deslizó hacia mí con un movimiento calmado. La imprimí esta mañana antes de venir al salón. Tenía el presentimiento de que la ibas a necesitar. Abrí el sobre. Adentro había 3 fotografías impresas en papel fotográfico de buena calidad. En la primera se veía a Lorena y a Ernesto sentados frente a frente en una mesa de restaurante, inclinados hacia adelante, con expresiones concentradas. En la segunda, un primer plano de la mesa donde se distinguían claramente varios documentos extendidos. Y en la tercera, una ampliación de la esquina de uno de esos documentos donde, con esfuerzo pero con claridad suficiente, se leía la dirección de mi edificio y debajo, en letra más pequeña, mi nombre completo. Federico. Mi nombre. En un documento que Lorena y Ernesto revisaban juntos 6 meses antes de la boda. 6 meses antes de que ella me presentara una carpeta azul en un martes por la noche y me dijera que eran trámites rutinarios del registro civil. Habían estado planeando esto durante al menos 6 meses. Sentí que algo terminaba de asentarse dentro de mí. No era rabia. Era la sensación extraña y casi fría de ver el rompecabezas completo por primera vez. Cada pieza en su lugar. Cada conexión visible. Y con esa visión completa llegó algo que no esperaba sentir en ese momento, pero que llegó de todas formas con una claridad que no admitía dudas. Alivio. Porque todo lo que había creído que era amor, todo lo que había pensado que era una vida construida en común, todo lo que había sentido como pérdida desde el momento en que entré a mi apartamento esa mañana, de repente tenía un nombre diferente. No era amor lo que Lorena había sentido por mí. Era inversión. Yo era un activo. Un hombre de 46 años con un apartamento propio, un negocio estable, ahorros, y una confianza en las personas que lindaba con la ingenuidad. El perfil ideal para alguien dispuesto a tomarse el tiempo necesario para extraer valor de otra persona con paciencia y método. Guardé las fotografías en el sobre. El sobre fue directo al bolso, junto a la carpeta azul. Oscar, dije, voy a necesitar que declares lo que escuchaste esa noche. Ante un abogado primero, y posiblemente ante un juez después. No dudó ni un segundo. Para eso vine, respondió. Pagué los cafés. Nos levantamos. En la puerta del café, antes de separarnos,
Óscar me miró con esa expresión tranquila que parecía ser su estado natural y dijo algo que no esperaba. Hay algo más que deberías saber. Algo que escuché esa noche y que no te dije todavía porque quería ver primero cómo reaccionabas a todo lo demás. Me detuve. Ernesto no entró solo a ese plan, dijo. Esa noche en el restaurante había una tercera persona en la mesa. Llegó tarde, se quedó poco tiempo, pero estuvo ahí. Hizo una pausa que se sintió como una cuenta regresiva. Era la hermana de Lorena. Edna. Edna. La hermana de Lorena. La mujer que había estado presente en cada momento importante de los últimos 2 años. La que estuvo en la primera cena familiar cuando Lorena me presentó a su círculo más cercano. La que me abrazó en Navidad y me dijo que era como el hermano que nunca había tenido. La que lloró de verdad con lágrimas reales rodando por su cara, cuando Lorena y yo anunciamos el compromiso en una reunión familiar un domingo por la tarde. Edna, que esa misma mañana estaba supuestamente acompañando a Lorena en el salón de belleza mientras yo estaba en el salón de pruebas con el traje puesto. Me quedé parado en la puerta del café procesando esa información con una lentitud que contrastaba con la velocidad a la que mi mente estaba trabajando por dentro. Porque Edna cambiaba las dimensiones de todo. No era solo Lorena y Ernesto. Eran 3 personas. 3 personas que me conocían, que habían compartido tiempo conmigo, que habían comido en mi mesa, que habían aceptado mis invitaciones y respondido mis mensajes con afecto simulado durante meses, mientras en paralelo construían en silencio algo diseñado para hacerme daño. ¿Estás seguro de que era ella?, le pregunté a Óscar. La vi esa noche y no supe quién era. Pero esta mañana, cuando llegué al salón y la vi junto a Lorena, la reconocí de inmediato. Era la misma mujer. Hizo una pausa breve. Hay una foto de esa noche donde aparece su perfil. No es perfecta, pero es suficientemente clara para identificarla. ¿Está en el sobre? No. Esa la guardé aparte. Te la puedo enviar ahora mismo si me das un correo seguro. Le di el correo de la empresa, no el personal. Edmundo me había dicho que no usara el teléfono personal para nada relacionado con esto, y yo estaba empezando a entender exactamente por qué. Si Lorena había tenido acceso a mi teléfono para hacer transferencias mientras yo dormía, no había ninguna razón para asumir que no había tenido también acceso a mis correos, a mis conversaciones, a cualquier información que necesitara para mantener el control de la situación. Nos separamos. Óscar caminó hacia su carro y yo me quedé un momento en la acera, mirando el cielo de ese sábado que debería haber sido el día más feliz de mi vida y que en cambio se había convertido en algo completamente diferente. Algo que todavía no sabía bien cómo nombrar, pero que sentía cada vez más como una oportunidad. No como una tragedia. Como una oportunidad de ver con claridad lo que durante 2 años había estado frente a mis ojos sin que yo quisiera o supiera verlo. Llamé a Edmundo. Le conté lo de Edna en menos de 3 minutos. Lo escuché procesar la información en silencio, con ese ritmo suyo de abogado que no reacciona con emoción sino con análisis. Cuando terminé de hablar, lo primero que me preguntó fue si Óscar estaba dispuesto a declarar. Me dijo que para eso vino. Bien. Necesito que me mandes esas fotos en cuanto las recibas. Y Federico, escúchame. Lo que acabas de contarme cambia la naturaleza jurídica del caso de manera significativa. 3 personas coordinando acciones para obtener beneficio económico mediante engaño y documentos fraudulentos no es una disputa civil entre exparejas. Es una asociación ilícita. Eso tiene implicaciones penales para todos los involucrados. Dejé que eso aterrizara. ¿Cuánto tiempo necesitas para armar algo sólido?, pregunté. Dame el fin de semana. El lunes a primera hora presentamos la denuncia penal y simultáneamente iniciamos la acción de nulidad sobre los documentos que te hicieron firmar. También vamos a solicitar al banco un bloqueo preventivo sobre tu cuenta para evitar más movimientos no autorizados y vamos a rastrear a dónde fueron esas transferencias. Una pausa. Pero hay algo que quiero que hagas tú esta tarde. Dime. Escribe todo lo que recuerdas. Cada conversación, cada fecha, cada detalle. La noche que firmaste los documentos, lo que Lorena te dijo exactamente, las circunstancias. Los momentos en que notaste algo extraño con Ernesto. Cualquier cosa que Edna haya dicho o hecho que ahora tenga un significado diferente. Todo. Con fechas aproximadas si no recuerdas las exactas. Eso se convierte en tu declaración inicial y es la base sobre la que construimos todo lo demás. Colgué. Volví al carro. Y en lugar de manejar a casa, me quedé sentado en el estacionamiento durante varios minutos con el teléfono en la mano, mirando sin ver nada en particular,
dejando que todo lo que había ocurrido en las últimas horas se asentara de una manera que pudiera manejar. Pensé en la versión de mí mismo que había entrado al salón esa mañana. Nervioso, emocionado, con el traje puesto y la cabeza llena de imágenes de una boda que nunca iba a ocurrir. Ese Federico de esta mañana no sabía nada. Ese Federico confiaba ciegamente, amaba sin reservas, firmaba papeles sin leer porque el amor no necesita sospechar de nadie. Ese Federico era, desde la perspectiva fría de quienes lo rodeaban, el objetivo perfecto. Y entonces pensé en Oscar. En ese hombre que no me debía nada, que no me conocía, que no tenía ninguna obligación moral ni legal de decirme absolutamente nada. Que podría haber fotografiado la boda, cobrado su honorario, y seguido con su vida sin que nadie supiera jamás lo que había escuchado en ese restaurante 6 meses atrás. Pero no lo hizo. Se acercó a un extraño en el momento más vulnerable de su día y le susurró 4 palabras al oído que cambiaron el curso de todo. Había personas así en el mundo. Personas que elegían hacer lo correcto sin ninguna garantía de que eso les fuera a costar algo o a generarles algo. Y esa certeza, en medio de todo lo oscuro de ese día, se sentía como algo a lo que aferrarse. Abrí el correo de la empresa desde el teléfono. La foto de Oscar ya estaba ahí. La abrí. Era una imagen nocturna, tomada en el restaurante con luz artificial, con ese granulado suave que tienen las fotos tomadas con poca luz pero con un lente de buena calidad. En primer plano, la espalda de Ernesto. Al fondo, de perfil, una mujer con el cabello recogido y unos aretes largos que yo había visto antes. Los mismos aretes que Edna usaba en la cena de Navidad. Los mismos que usaba en la foto del anuncio del compromiso que todavía estaba colgada en mi nevera con un imán en forma de corazón que ella misma había traído como regalo. Era ella. Sin ninguna duda posible. Reenvié la foto a Edmundo con una sola línea. Confirmado. Guardé el teléfono. Y en ese momento, por primera vez en todo el día, sentí que el peso que había estado cargando desde el salón de pruebas comenzaba a transformarse en algo diferente. No desaparecía, pero cambiaba de naturaleza. Dejaba de ser el peso aplastante de la traición y se convertía en algo más manejable. En el peso específico y concreto de una batalla que había que librar con inteligencia, con paciencia, y con la documentación correcta. Tenía las fotografías de Oscar. Tenía la carpeta azul con los documentos fraudulentos. Tenía los registros de las transferencias no autorizadas. Tenía a Edmundo construyendo el caso desde esa misma tarde. Y tenía algo más. Algo que Lorena, Ernesto y Edna no sabían que yo tenía, y que era quizás lo más importante de todo. Tenía el tiempo. Porque ellos creían que yo estaba devastado. Creían que estaba reaccionando desde el dolor, desde la confusión, desde la rabia ciega de alguien que acaba de descubrir una traición y que va a cometer errores por eso. Creían que iba a llamar, a gritar, a exigir explicaciones, a hacer movimientos impulsivos que les dieran información sobre lo que yo sabía y lo que estaba haciendo. No iba a darles ninguna de esas cosas. El teléfono vibró. Era un mensaje de Lorena. Federico, sé que estás enojado. Pero necesitamos hablar hoy. Hay cosas que Ernesto te puede explicar mejor que yo. Llámalo, por favor. Lo leí 2 veces. Ernesto. Ella me estaba mandando hacia Ernesto. Después de un día en que Ernesto había ignorado mis llamadas y mis mensajes. Después de un día en que Ernesto había tenido múltiples oportunidades de contactarme y había elegido no hacerlo. Lorena me estaba dirigiendo hacia su cómplice con la misma naturalidad con que me había dirigido hacia una carpeta de documentos fraudulentos llamando los trámites del registro civil. La coordinación entre ellos seguía activa. Lo cual significaba que todavía no sabían qué tan lejos había llegado yo. Todavía creían que tenían control sobre la situación. Todavía pensaban que esto era recuperable desde su lado. Eso era exactamente lo que yo necesitaba que siguieran creyendo. Guardé el teléfono sin responder. Arranqué el carro. Y mientras manejaba de regreso al apartamento para escribir todo lo que Edmundo me había pedido, tomé una decisión sobre Ernesto que había estado evitando durante horas pero que ya no podía seguir postergando. Mañana iba a llamarlo. Pero no para pedir explicaciones. No para reclamar ni para confrontar. Iba a llamarlo para hacer exactamente lo que Lorena me había pedido. Para hablar. Para escucharlo. Para darle la oportunidad de decirme su versión de los hechos mientras yo escuchaba con la grabadora activa y Edmundo al tanto de cada palabra. Porque a veces la mejor manera de construir un caso no es confrontar al enemigo. Es dejarlo hablar. Esa noche no dormí. Me quedé en el apartamento escribiendo todo lo que Edmundo me había pedido.
Cada conversación que recordaba, cada fecha aproximada, cada detalle que en su momento había parecido insignificante y que ahora, visto desde este lado de la verdad, tenía un peso completamente diferente. Escribí durante horas, sentado en la mesa de la cocina con un café que se enfrió sin que yo lo tocara, con la ciudad en silencio afuera y una claridad mental que no esperaba tener después de un día como ese. Escribí sobre la noche de los documentos. Sobre la manera en que Lorena había elegido ese momento específico, cuando yo estaba cansado y distraído con el trabajo, para presentarme la carpeta con esa naturalidad calculada. Escribí sobre las llamadas nocturnas al balcón. Sobre el mensaje que dijo que era su prima. Sobre la puerta que tardó 40 minutos en abrir. Escribí sobre Ernesto y la pregunta sobre el testamento. Sobre su pausa larga al teléfono. Sobre los mensajes ignorados. Escribí sobre Edna y sus lágrimas en el anuncio del compromiso, lágrimas que ahora me parecían una actuación tan elaborada que costaba creer que yo no hubiera visto nada en ese momento. Cuando terminé eran casi las 3 de la mañana. Tenía 12 páginas escritas. Las guardé en el correo de la empresa, las reenvié a Edmundo, y entonces apagué la computadora y me quedé sentado en el silencio del apartamento mirando nada en particular. No sentí tristeza en ese momento. Lo esperaba. Esperaba que en algún punto del día o de la noche llegara esa ola de dolor puro que uno asocia con las pérdidas grandes, ese momento en que el cuerpo se rinde y deja salir todo lo que la mente ha estado conteniendo. Pero no llegó. Lo que sentí fue algo más parecido al agotamiento limpio de alguien que ha trabajado intensamente en algo importante. Y debajo de ese agotamiento, algo más pequeño pero más persistente. Algo que si tuviera que nombrarlo llamaría gratitud. Gratitud por Oscar y sus 4 palabras al oído. Gratitud por Edmundo y su consejo de 3 meses atrás sobre la reestructuración de la empresa. Gratitud, incluso, por ese instinto pequeño que me había hecho guardar la llave del cajón de Lorena en un lugar donde yo pudiera encontrarla. Me fui a dormir. Y dormí mejor de lo que había dormido en semanas. A la mañana siguiente, un domingo, me levanté temprano. Desayuné con calma. Y a las 10 en punto tomé el teléfono y llamé a Ernesto. Esta vez contestó al segundo timbre. Federico. Su voz tenía una tensión que intentaba disimular sin lograrlo del todo. Oye, mira, sobre ayer, yo. Ernesto, lo interrumpí. Lorena me dijo que hablara contigo, que tú podías explicarme mejor algunas cosas. Hice una pausa calculada. ¿Podemos vernos hoy? Silencio breve. Claro. ¿Dónde quieres quedar? En el café de siempre. A mediodía. Colgué. Abrí la aplicación de grabación del teléfono y verifiqué que funcionara correctamente. Luego le envié un mensaje a Edmundo avisándole del encuentro. Su respuesta llegó en menos de un minuto. Perfecto. Graba todo. No lo confrontes directamente. Deja que hable. Haz preguntas abiertas. Llegué al café 10 minutos antes que Ernesto. Me senté en la mesa del fondo, la que tenía la pared detrás y visión clara hacia la entrada. Pedí un agua. Puse el teléfono sobre la mesa con la pantalla hacia abajo y la grabación activa. Y cuando vi entrar a Ernesto por la puerta, con esa cara que yo había conocido durante 20 años y que ahora miraba con ojos completamente diferentes, respiré hondo una vez y me puse la máscara de alguien que está confundido y necesita respuestas. No era difícil. En cierta manera, era verdad. Se sentó frente a mí. Pidió un café. Me miró con esa expresión que intentaba comunicar preocupación sincera y que a mí, desde este lado de la verdad, me parecía una actuación apenas suficiente. Federico, primero que todo quiero decirte que lamento mucho todo lo que pasó ayer. ¿Qué fue exactamente lo que pasó ayer, Ernesto? Pregunté. Con calma. Con genuina curiosidad en la voz. Vaciló. Solo un instante, pero lo vi. Bueno, entiendo que encontraste a Lorena en una situación comprometedora y que eso fue un golpe muy duro para ti, especialmente el día de la boda. Eso es una traición enorme y tienes todo el derecho de estar devastado. Traición. Usó esa palabra. La palabra perfecta para alguien que quiere posicionarse del lado del afectado sin asumir ninguna responsabilidad propia. ¿Tú sabías que Lorena y Alberto tenían algo? Pregunté. Otra vacilación. Más larga esta vez. Mira, yo había escuchado algo. Rumores. Nada concreto. Y honestamente no quería meterte en algo sin estar seguro porque no quería hacerte daño innecesariamente. Levantó las manos en un gesto que quería parecer de impotencia honesta. En retrospectiva me equivoqué. Debí haberte dicho algo antes.
Era una respuesta elegante. Reconocía una omisión menor para desviar la atención de algo mucho más grande. Yo lo escuché sin cambiar la expresión. Ernesto, Lorena me habló de una inversión. Hace unos meses. Dijo que tú habías recomendado a alguien. Dejé la frase abierta, sin acusación, como si simplemente estuviera tratando de entender. El cambio en su cara fue casi imperceptible. Casi. Sí, le mencioné a alguien. Un conocido que maneja fondos. Pensé que podría ser una oportunidad interesante para ella. Se encogió de hombros. No sé si ella llegó a hacer algo con eso. ¿Y para mí? ¿Alguna vez pensaste que podría ser una oportunidad para mí también? Bueno, sí, en algún momento lo pensé, pero tú siempre has sido muy conservador con tus finanzas, así que no quise presionarte. Conservador. Correcto. Él sabía exactamente cómo manejaba mis finanzas porque yo mismo se lo había contado. Y esa información, en manos de alguien que la usaba de manera honesta, era simplemente el conocimiento de un amigo cercano. En manos de alguien que la estaba usando para planificar una estafa, era una ventaja táctica. ¿Sabes a nombre de quién estaba registrada esa cuenta de inversión? Pregunté. Pausa. No recuerdo los detalles exactos. Ernesto, ¿tú conoces a Edna? La pregunta llegó suave, casi casual, como si fuera una cosa más en una conversación larga. Pero el efecto que produjo no fue casual en absoluto. Vi como algo se tensaba en su mandíbula. Como sus ojos hacían ese movimiento mínimo hacia la izquierda que la gente hace cuando está procesando algo inesperado. Claro, es la hermana de Lorena. La he visto en reuniones familiares. Solo ahí. Silencio. ¿A qué te refieres? A nada específico, dije con una sonrisa tranquila. Solo pregunto. Lo vi evaluar la situación. Lo vi calcular hasta donde yo podía saber y hasta donde estaba adivinando. Lo vi hacer exactamente lo que hace alguien cuando no sabe cuántas cartas tiene el otro jugador en la mano, cuando no puede determinar si la pregunta es inocente o si es una trampa, y cuando esa incertidumbre lo paraliza lo suficiente como para cometer el error de no decir nada. Su silencio era una respuesta. Mira, Federico, dijo finalmente, recalibrado, lo importante ahora es que estés bien. Que puedas procesar todo esto. La boda no ocurrió, eso es un golpe enorme, y lo entiendo. Pero tienes tu vida, tu apartamento, tu negocio. Nadie te puede quitar eso. Nadie te puede quitar eso. Qué frase tan interesante para elegir en ese momento. Dicha por alguien que había estado involucrado en un plan diseñado precisamente para quitarme eso. Lo miré durante un segundo más de lo necesario, solo un segundo, y luego asentí despacio como si sus palabras me hubieran reconfortado. Tienes razón, dije. Gracias por venir, Ernesto. Nos levantamos. Nos dimos un abrazo breve, incómodo, el abrazo de dos personas que están representando una amistad que ya no existe. Lo vi salir por la puerta. Lo vi caminar hacia su carro. Y solo cuando su figura desapareció de mi vista detuve la grabación. 42 minutos de audio. No había una confesión explícita, pero había vacilaciones, pausas, contradicciones menores y una frase sobre la cuenta de inversión que Edmundo iba a saber exactamente cómo usar. Más importante aún, había algo que yo había notado durante toda la conversación y que confirmaba lo que ya sospechaba. Ernesto no había preguntado una sola vez cómo me sentía realmente. No había mostrado rabia hacia Lorena por lo que me había hecho. No había dicho nada que dijera un amigo inocente que descubre que su mejor amigo fue traicionado. Había manejado la conversación. Y los inocentes no manejan conversaciones. Los culpables sí. Salí del café. El sol de ese domingo me pegó en la cara con una claridad que se sentía casi simbólica. Envié el audio a Edmundo con un mensaje corto, todo tuyo. Su respuesta llegó en 3 minutos. Excelente. Mañana a las 8 en mi oficina. Vamos a mover todo. Guardé el teléfono. Caminé hacia mi carro con las manos en los bolsillos y algo que no había sentido desde hacía mucho tiempo asentándose en el pecho con una firmeza tranquila e inamovible. Control. Por primera vez en todo este tiempo, el control era completamente mío. El lunes llegó con una calma que no esperaba. Me levanté antes del amanecer, me duché despacio, preparé café, y me senté un momento en el balcón del apartamento antes de salir. La ciudad todavía estaba dormida. Las calles vacías, las luces encendidas de los edificios de enfrente, ese silencio particular de las horas tempranas que tiene algo de honesto, algo que no tiene la capacidad de fingir.
Me quedé ahí unos minutos con el café en la mano, pensando en todo lo que había ocurrido en menos de 48 horas. El salón de pruebas. Oscar y sus 4 palabras. La carpeta azul. Las transferencias. Ernesto y su silencio calculado. Edna y sus lágrimas de actuación. Todo ese mundo que había creído que era sólido y que resultó ser una construcción tan frágil que se derrumbó en un sábado de mañana. Pero yo seguía en pie. Y eso era lo único que importaba. A las 8 en punto entré a la oficina de Edmundo. Él ya estaba ahí, con 3 carpetas sobre el escritorio, una taza de café y esa expresión concentrada de alguien que ha trabajado el fin de semana entero en algo que le importa. Me saludó con un gesto breve y me señaló la silla. Empecemos, dijo. Durante la siguiente hora me explicó todo lo que había construido. La denuncia penal estaba lista para presentarse ese mismo día ante el Ministerio Público. Los cargos incluían fraude mediante engaño en la firma de documentos, acceso no autorizado a cuentas bancarias, y asociación ilícita dado que había evidencia de coordinación entre al menos 3 personas. Las fotografías de Oscar, debidamente autenticadas, establecían que la planificación había comenzado al menos 6 meses antes de la boda, lo cual eliminaba cualquier posibilidad de argumentar que se trató de una decisión impulsiva o de un malentendido. La acción de nulidad sobre los documentos de la carpeta azul era, en palabras de Edmundo, el caso más sólido que había visto en años. El apartamento había sido transferido a la Sociedad de Responsabilidad Limitada 72 horas antes de que yo pusiera mi firma en esos documentos. Técnicamente, en el momento en que firmé, no tenía ningún derecho personal sobre ese bien que pudiera ceder. Los documentos que Lorena me había presentado como trámites del registro civil no solo eran fraudulentos en su naturaleza, sino que eran jurídicamente nulos desde el momento en que fueron firmados, independientemente de mi voluntad. Papel. Como Edmundo había dicho desde el principio. En cuanto a las transferencias, el banco había confirmado que podía rastrear la cuenta de destino. Era una cuenta registrada a nombre de una empresa fantasma creada apenas 4 meses atrás, con un solo administrador. Edmundo no me dijo el nombre todavía. Solo me dijo que el lunes por la tarde tendríamos la información completa y que no me iba a sorprender. No me sorprendió. Cuando a las 3 de la tarde me envió un mensaje con el nombre del administrador de esa empresa fantasma, lo leí una vez, lo cerré, y lo guardé con la misma calma con que había manejado todo desde el sábado. Era Ernesto. La cuenta a la que habían ido mis $12,500 estaba registrada a nombre de una empresa controlada por Ernesto. 20 años de amistad. 20 años de historia compartida, de confidencias, de momentos que creí que eran genuinos. Y en paralelo a todo eso, un hombre que había usado cada cosa que yo le había contado sobre mí mismo como información táctica para diseñar una trampa. La denuncia se presentó esa misma tarde. Edmundo me llamó a las 6 para confirmarlo. 3 personas denunciadas. Lorena, Ernesto y Edna. Cargos formales. Investigación abierta. Medidas cautelares solicitadas para evitar movimientos de activos mientras durara el proceso. El banco había bloqueado preventivamente la cuenta de destino de las transferencias, lo que significaba que los $12,500 seguían ahí, congelados, pendientes de restitución. Esa noche, por primera vez desde el sábado, sí sentí algo. No fue la ola de dolor que había esperado y que nunca llegó. Fue algo más complejo. Fue la sensación de cerrar algo. No de ganar, no exactamente, porque lo que había perdido no era solo dinero ni un apartamento. Era la versión de la realidad que yo había construido durante 2 años, la imagen de personas en las que había confiado, la ilusión de un futuro que nunca existió. Eso no se recupera con una denuncia penal. Eso se procesa solo, despacio, con el tiempo. Pero sí sentía algo parecido a la justicia. Y eso era suficiente para ese momento. 3 días después recibí una llamada de un número que no reconocí. Contesté. Era Edna. Su voz no tenía nada de la calidez que yo recordaba. Estaba tensa, controlada, con ese filo de alguien que está asustado pero intenta no mostrarlo. Federico, necesito que hablemos. Esto se está yendo a un lugar que nadie quería. Hay manera de resolver esto sin que nadie salga lastimado. Si retiras la denuncia, nosotros te devolvemos el dinero. Todo. Con intereses si quieres. Y los documentos, los destruimos. Como si nada hubiera pasado. La escuché hasta el final sin interrumpirla. Edna, dije cuando terminó, esta conversación está siendo grabada. Y va a ser parte del expediente. Te recomiendo que hables con un abogado. Colgué. Le envié el audio a Edmundo en menos de 1 minuto.
Su respuesta fue inmediata, perfecta. Eso es un intento de obstrucción a la justicia. Gracias, Federico. La semana siguiente, Lorena intentó contactarme 2 veces más. La primera a través de un mensaje de texto que no respondí. La segunda a través de un correo donde me pedía que reconsiderara, que pensara en lo que habíamos tenido, que no dejara que los abogados convirtieran algo personal en una guerra legal. Lo reenvié a Edmundo sin responder. No era una guerra legal. Era una consecuencia. Y las consecuencias no se negocian con mensajes emotivos después de que el daño ya está hecho. El proceso legal tomó varios meses. No voy a pretender que fue sencillo ni que estuvo libre de momentos difíciles. Hubo días en que el peso de todo lo que había descubierto llegaba de golpe y resultaba difícil de manejar. Hubo noches en que me preguntaba cómo había sido posible que no viera nada, que me preguntaba qué decía de mí el hecho de haber confiado tan ciegamente, de haber firmado sin leer, de haber ignorado las señales que ahora me parecían tan obvias. Esas preguntas no tienen respuestas fáciles. Y aprendí que hacerse esas preguntas sin destruirse con ellas era en sí mismo un trabajo que merecía tiempo y paciencia. Pero el proceso avanzó. Los $12,500 fueron restituidos completamente. Los documentos de la carpeta azul fueron declarados nulos por el juez en una resolución que Edmundo describió como una de las más claras que había visto en su carrera. Los 3 imputados enfrentaron cargos que derivaron en procesos individuales. No voy a entrar en los detalles de las sentencias porque esa parte de la historia no me pertenece a mí contarla. Lo que sí me pertenece decir es que ninguno de los 3 salió de ese proceso sin consecuencias reales. Oscar siguió trabajando como fotógrafo. Le escribí un mensaje cuando todo terminó, un mensaje corto porque no soy hombre de palabras largas cuando lo que siento es genuino. Le dije que lo que había hecho por mí ese sábado por la mañana era el tipo de cosa que la mayoría de la gente no hace, y que yo no lo olvidaría. Me respondió con una sola línea que guardé en algún lugar de la memoria donde guardo las cosas que importan de verdad. Todos merecemos que alguien nos diga la verdad a tiempo. Sí, todos merecemos eso. Hoy, cuando miro hacia atrás, no me veo como alguien que fue víctima de una traición. Me veo como alguien que tuvo la suerte extraordinaria de que un extraño se acercara en el momento exacto y le dijera 4 palabras que lo cambiaron todo. Me veo como alguien que tuvo la claridad suficiente para escuchar esas palabras en lugar de ignorarlas. Y me veo como alguien que aprendió, de la manera más dura posible, que la confianza no es una virtud que se otorga de manera ilimitada. Que el amor real no pide que firmes sin leer. Que los amigos verdaderos no hacen pausas largas cuando les pides que sean honestos contigo. El apartamento sigue siendo mío. El negocio sigue adelante. Y yo sigo en pie. A veces eso es suficiente victoria. A veces, simplemente seguir en pie después de que alguien intentó derrumbarte con todo lo que tenía, es la forma más completa y más honesta de ganar.